sigo manteniendo eso, sigo estimulando la producción de insulina. A la larga yo voy a desarrollar resistencia a la insulina. Entonces aquí tienen un ejemplo. La retroalimentación positiva a la larga puede ser negativa. ¿Y se acuerdan que hemos hablado de la poliglobulia y la enfermedad de Pittsburgh? ¿Qué era Pittsburgh? Los que roncaban, ya sea haciendo se llama apnea obstructiva del sueño, como AOS, la van a encontrar siempre, o como Pittsburgh, ¿ya? Entonces habíamos dicho que esos pacientes hacen poliglobulia, ¿no ven? Esa poliglobulia, fíjense, ese es un tipo de retroalimentación positiva, que en un principio era negativa. ¿Por qué? Porque la hipoxia hace que aumente la producción de glóbulos rojos, pero sí que aumentando esa producción de glóbulos rojos y a la larga ¿qué va a producir? Esa poliglobulia. ¿Qué habíamos dicho? Hipertensión. Va a producir hipertensión arterial, ¿ya? Porque ese aumento de la viscosidad va a hacer que suba la presión arterial. Entonces, el ejemplo que yo les ponía desde chiquito, obesidad de primer grado, la distribución de la grasa es diferente. O sea, hay personas que tienen una grasa más la forma corporal, de pera invertida, de manzana, de ustedes que tienen una gran grasa, aquí son los pacientes que tienen más a roncar y a hacer apnea obstructiva del sueño. Entonces son los pacientes más propensos a sufrir poliglobulia, a sufrir en los niños sobre todo, como no duermen bien, tienen ellos dificultad para aprender en la clase, no aprenden, llevan al pediatra, le dicen que tienen déficit de atención y lo dicen. ¿Ya? Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta de que esta retroalimentación positiva a la larga nos va a traer efectos negativos para la salud. Ese es uno de los ejemplos. Y la retroalimentación negativa un ejemplo de retroalimentación negativa. ¿No es positiva? Ya. Aumenta la temperatura, estimula la sudoración y además ¿qué más? La sudoración y la regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial y de la temperatura. Ese aumento de la presión va a hacer que se produzca vasodilatación y esa vasodilatación va a hacer que baje la temperatura más la sudoración, regulan la temperatura. También si esta sube, pero si está baja, va a provocar vasoconstricción. Exacto. Entonces, si yo tengo hipotensión en un principio en el choque hipovolémico, porque ven ¿cómo ustedes notan un paciente, supongamos, les pongo un caso clínico, 35 años, iba en su auto, ha chocado, ustedes lo revisan, no tienen nada que puedan ver, pero está pálido. ¿Qué están pensando? Está hipotenso. Ya. Tiene 36 años. Ustedes le revisan y tienen la presión arterial de 90, 50, tienen una frecuencia cardíaca de 110 y tiene un llenado capilar mayor a 5 segundos. ¿Cómo interpretar? Está hipotenso. Está hipotenso. Eso significa que hay una vasoconstricción, un mecanismo de recompensa. ¿Qué es lo que más me indicaría que está haciendo vasoconstricción? Ella no habla. Yo seguro que voy a encontrar este paciente pálido y sudoroso. O diaforético. Encuentro palidez y diaforesis. ¿Cuál de estos me indica con mayor precisión de que está haciendo vasoconstricción compensatoria? Muy buen razonamiento.
Bueno, acuérdense de ese paciente, vamos a dejar ahí anotado y lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando el tema. Porque todo esto que ustedes ven aquí es una respuesta a un estrés. ¿Ya? Y vamos a ver que el estrés puede ser físico, puede ser químico o puede ser emocional. Entonces, vamos a ver, aquí tienen otro ejemplo, por ejemplo, para el pH. Ese día que les poníamos el ejemplo de la paciente histérica que llegaba a la emergencia, contracturándose los dedos y que decía, la familia se desespera porque se asustan. ¿Qué tendría que ver aquí el pH en esta paciente? ¿Qué hacen los pacientes ansiosos? O una crisis de ansiedad. Ustedes sí la conocen porque es muy de moda en el hospital. Son taquipneicas, ¿no ven? Si tiene taquipnea, ¿qué va a producir en el pH? A ver, razones, ¿qué pasaría? Un paciente taquipneico, ¿cómo va a modificar su pH? Sí se modifica el pH. Se alcaliniza. ¿Por qué? ¿Por qué se alcaliniza? Porque ¿quién regula el pH principalmente? Porque el pH, si nosotros lo definimos de fisiología, ¿no ve? Es la concentración de hidrogeniones, ¿no ve? Pero esta concentración de hidrogeniones está en relación a quién? Dos funciones principales que van a controlar el pH. ¿Quiénes son? Y dos órganos, dos sistemas. El sistema respiratorio, ¿bien? ¿A través de quién? Del CO2. ¿Ya? Sistema respiratorio a través del CO2. ¿Quién más? El renal. ¿A través de quién? De bicarbonato. Del bicarbonato. Este es más a largo plazo. Este demora más. Este es el que me hace variar enseguida el pH. Si la paciente llega, como dice su compañero, con crisis de ansiedad, ustedes van a ver mucho, porque se ve muchísimo ahora adolescentes, más jóvenes. Si llega con crisis de ansiedad, llega taquipneico. Si llega taquipneico, elimina mucho CO2. Al eliminar mucho CO2, el pH se va a alcalizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué será eso? Una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque está eliminando demasiado CO2. Fíjense cómo una crisis de ansiedad puede, ese tipo de estrés ese es un estrés emocional, porque la crisis de ansiedad generalmente viene por una crisis emocional, ¿sabes? Entonces ese es un estrés emocional, pero que tiene repercusión en nuestro cuerpo, por supuesto que tiene repercusión en la fisiopatología, ¿ya? Y la respuesta al estrés va a depender del estímulo o de la causa del estrés. Si nosotros tenemos una causa sostenida, ese estrés mantenido en el tiempo nos va a producir muchas alteraciones. Entonces, generalmente detectamos siempre a través de los receptores por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Eso nos va a llevar a interpretar cosas. Ahora, les digo algo. Nosotros podemos percibir una amenaza, ya sea porque nos trata algo emocional, porque me lastimo, algo físico, o por químico, ¿qué sería? ¿Por qué dicen? Puede ser por el olor, ¿sí?
pero más que todo por lo que nosotros consumimos, por la dieta, por el cigarrillo, por el alcohol, por lo que fuera, ¿ya? Entonces eso se convierte en un estrés químico. Este centro, ¿ya?, que está en nuestro cerebro, puede tener un motivo y brindar una respuesta, pero a veces no, a veces está solo aquí. El cerebro no sabe distinguir algo que está pasando realmente o algo que solo nos estamos imaginando. No distingue, pero va a dar una respuesta como si estuviera pasando. Yo les pongo de ejemplo siempre a mis pacientes, les digo, eso a las mamás, les digo, el solo hecho de ustedes imaginarse que algo le pueda pasar a sus hijos, se largan a llorar, nos largamos a llorar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo ha interpretado como si estuviera pasando. Entonces, esta respuesta puede venir solo de aquí o puede venir como una causa de aquí que se interpreta aquí y que brinda una respuesta para resolver eso, ¿ya? El estrés no es malo, el estrés en realidad es bueno, nos permite sobrevivir, nos permite defendernos, pero el estrés mantenido en el tiempo se convierte en malo. Ese es un tipo de refuerzo positivo, ¿ya? Es un tipo de refuerzo positivo. Entonces, ¿quiénes intervienen principalmente aquí en el manejo del estrés y la respuesta que puede tener mi cuerpo? El eje que era hipotálamo, hipófiso adrenal o hipotálamo, hipófiso suprarrenal, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, por supuesto, y nuestro sistema inmunológico. Este es el orden en el que se produce siempre. Este eje va a tener un efecto sobre nuestro sistema inmunológico y el sistema nervioso autónomo igual sobre nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Aquí está la retroalimentación negativa. Habíamos dicho que esto en un principio es negativo, pero si esto se mantiene, a la larga se va a convertir en una retroalimentación positiva que nos va a perjudicar, ¿ya? Y ahí los pacientes dicen, no, pero yo tengo sobrepeso, pero mi glucosa está normal. Y nos dejamos engañar con eso y seguimos con nuestra vida poco ordenada, ¿ya? Retroalimentación positiva, la coagulación sanguínea. Ustedes han llevado coagulación en retroalimentación positiva. ¿Qué sucede? ¿Han escuchado hablar de la coagulación intravascular diseminada? ¿Por qué se morían los pacientes con COVID? ¿Han escuchado hablar de los pacientes que han salido de COVID? Estaban en la casa, un día se levantan, sienten que les falta el aire y dicen, bueno, está muerto, mucha gente ha muerto así. ¿Han escuchado? Entonces, ese estrés seguía ahí porque la infección viral ha dejado un estrés fisiológico ahí, un estrés fisiopatológico. Entonces, eso desencadena una respuesta de las plaquetas de coagulación, vamos a ver más adelante. Y eso es una respuesta exagerada, nos hacían coágulos y hacían trombosis y hacían TEP, y de eso se morían. ¿Qué es el TEP? Han debido escuchar. ¿Traumatismo de cefalocraneal? No. Si es por Paulus, pues un traumatismo, no es trauma. Lo que dice su compañera es TEP, está bien, ¿ya? Pero yo les digo TEP. TEP. Tromboembolismo pulmonar. De eso se morían los pacientes con COVID, que se habían recuperado de la válvula, pero un día se levanta, sienten que les falta el aire y se mueren. ¿Ya? Entonces hacían tromboembolismo pulmonar y se morían. Y ahora vamos a ver cómo el
o por lo menos nuestro cuerpo, a pesar de todas nuestras agresiones, tiene que mantener un equilibrio, nos da una respuesta para al final permitir la supervivencia celular. En realidad dice que no debemos, cuando nosotros por el nivel de vida que llevamos, cuando pasamos los 50, terminamos sobreviviendo y no viviendo, porque estamos viviendo las consecuencias de los 30 años anteriores que hemos hecho con el cuerpo. ¿Ya? Entonces hay que mantener la homeostasis. Hay que ver cómo este cuadrito está en su libro. ¿Ya? Se ha sacado el libro. Y tenemos que ver, fíjense, cómo el estrés nos va a generar un gran desequilibrio. Un gran desequilibrio en toda nuestra economía. ¿Qué hacen las catecolaminas? ¿Dónde se liberan? Noradrenalina, adrenalina. Nosotros tenemos dos lugares principales donde se van a liberar estas catecolaminas, ¿ya? Aquí entra el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero fíjense que también entra en acción otro núcleo del mesencéfalo que van a liberar catecolaminas. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Disminuye la liberación de insulina y se intensifica la liberación de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Precursor de la glucosa. El glucagón lo que hace es activarse cuando nos baja el azúcar, ¿no ves? Entonces va a formar, un catalizador, un precursor o es el encargado de la gluconeogénesis o de la glucogenólisis. Porque ¿cómo se almacena la glucosa? Como glucógeno, y el glucógeno son cadenas de glucosa, ¿no ves? Entonces el glucagón lo que hace es ir a dividir ese glucógeno y a producir más glucosa libre. Entonces, fíjense que si tengo disminución de la liberación de insulina, ya tengo un motivo para que me suba la glucosa. Si yo tengo aumento del glucagón, tengo otro motivo para que me siga subiendo la glucosa. Promueve la glucogenólisis y promueve la gluconeogénesis. Entonces, esa azúcar que yo tengo almacenada ahí en forma de glucógeno, la va a liberar. Y además está formando nuevas glucosas, porque la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de ácidos grasos, a partir de proteínas, ¿no ves? De los carbohidratos que yo tenga como carbohidratos todavía. Entonces, fíjense cuántos motivos yo tengo ahí para que esta glucosa me suba. El estrés hace subir, dispara la glucosa siempre. ¿Ya? Entonces, fíjense que va a hacer eso. ¿Qué más hace? Reduce la captación de glucosa en los tejidos periféricos, por eso se sienten agotados. Y ese agotamiento le dice al cerebro, no está llegando suficiente nutriente a los tejidos, y ese cerebro sigue aumentando todo este proceso que habíamos visto antes. Sigue subiendo la glucosa, retroalimentación positiva. A ver, ¿qué más? Incrementa la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca, Por eso. le va a hacer subir la presión. Aumenta la contractilidad cardíaca. Si aumenta la contractilidad cardíaca, va a aumentar la demanda de oxígeno en el miocardio, por eso se infartan con un estrés fuerte, como han visto en las películas y en la vida real es así. Una emoción fuerte, un estrés fuerte hace que una persona con predisposición a eso se infarte. Hay un síndrome del corazón roto, que igual es ocasionado por estrés emocional muy intenso. El síndrome del corazón roto no hay un infarto real, pero sí hay tal vasoconstricción y tal liberación de todas estas catecolaminas que va a hacer que el
paciente se comporte como si tuviera un infarto. En toda la clínica del infarto, es el síndrome del corazón roto cuando generalmente le había mandado a leer para San Valentín, ¿no ve? Entonces, ¿qué se llama además del síndrome del corazón roto? Eso, fíjense, es netamente fisiopatológico, no hay una alteración anatómica, no hay un coágulo que vaya a tapar, pero sí genera toda la clínica como si el paciente se estuviera infartando. Podríamos ver como una estiramiento, pero una tensión de los músculos capilares en el corazón se va a producir como si tuviera un infarto, esa sensación de ahogamiento, de presión en el pecho. Genera ese tipo de sensación de presión, porque fíjense aquí, dice, hay una contracción del músculo liso vascular y hay una relajación del músculo. Además, vamos a ver más abajo que hay una contracción del músculo esquelético, ¿ya? Hay una contracción sostenida del músculo esquelético. Esa contracción sostenida lo que hace es producir hipoxia en ese tejido. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae tanto que evita que los vasos sanguíneos lleven la irrigación suficiente ahí, esa hipoxia va a producir dolor, ¿ya? Y eso hace que el corazón, ese retroalimentación positiva, de nuevo ese corazón late muy rápido, aumento de consumo de orina, sin falta, ¿ya? ¿Qué más? Fíjense, este factor liberador de corticotropina producido en el hipotálamo, luego viene a la hipófisis, a la suprarrenal y estimula la liberación desde arriba viniendo del ACTH, va a aumentar la liberación de cortisol. ¿Dónde se libera este cortisol? ¿Dónde se libera ese cortisol? En la suprarrenal. ¿Qué hace el cortisol? ¿Cuál es el efecto que nos va a producir? Incrementa el estado de alerta. Incrementa el estado de alerta, ¿ya? ¿Qué más hace? Nos prepara para la lucha o huida. Nos prepara para la lucha o huida. Entonces, ¿qué hace con el flujo sanguíneo? También aumenta la glucosa. También aumenta la glucosa porque Tiene capacidad de retención, ¿no? Que se dice. ¿cómo hace? ¿Qué pasa con la distribución? Y ahí va a ir la glucosa. ¿Qué pasa con la circulación? ¿Qué hace este cortisol? También aumenta la frecuencia del flujo sanguíneo. Ya, pero ¿qué más hace? Luego, a través de la vasopresina va a haber un aumento de la absorción de agua por el riñón, ¿ya? Eso va a hacer que nos edematicemos un poco cuando estamos con... ¿Pero qué hace el cortisol en la circulación? En el flujo sanguíneo, ¿qué hace? También creo que ayuda al acúmulo de grasa en los vasos sanguíneos. Creo que hay aterosclerosis. Claro, eso produce la inflamación. Ya, la inflamación va a hacer que se acumule la tripea y la grasa, no parecen gorditos, ya, pero tenemos aterosclerosis. ¿Por qué? Porque el estrés mantenido va a hacer que nosotros desarrollemos aterosclerosis por el estado inflamatorio crónico, un estado de inflamación de bajo grado. Ya, pero de nuevo, volviendo, ¿qué hace el cortisol a la circulación? Te pones modo huida, te pone alerta, perfecto. ¿Qué hace? ¿Dónde?
sanguíneo lo va a redistribuir. Como dice su compañero, nos prepara para la huida. Entonces, este flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar a los músculos. ¿Entienden? Por eso cuando nos ataca alguien y nosotros respondemos, no tenemos idea de dónde nos saca fuerza. ¿No ven? Tenemos fuerza que ni nosotros sabíamos que teníamos. Entonces así actuamos. Entonces ese es el famoso cortisol. Nos pone, redistribuye y le lleva a los músculos. Entonces, a este cortisol, este flujo sanguíneo, no le interesa nutrir otros órganos como la piel, el cabello y el tubo digestivo. Entonces, como no me interesa mantener la piel, porque a mí me interesa sobrevivir, huir, ¿ya? Entonces, nosotros por eso padecemos de patologías de la piel, vivimos por eso aparecen las enfermedades autoinmunes, por eso se cae el cabello en el estrés sostenido y por eso sufrimos de patología digestiva, porque ustedes piensan que al cerebro le interesa estar haciendo digestión si sabe que tiene que huir. No. Entonces, por eso es que el estrés mantenido no va a producir todas estas alteraciones. Doctora, pero también ralentiza la cicatrización de herida y también provoca que inhibe el óxido nítrico, por ende la dilatación, la vasodilatación de los vasos. Claro, porque yo necesito o si acaso, para mantener este flujo sanguíneo, ¿qué pasa con la presión arterial? La tiene que elevar, tiene que subir esa presión arterial para que nosotros podamos, porque ¿quién se pone pálido cuando aquí arriba, cuando se enoja? No, ¿lo ve? Nos llenamos de sangre, entonces nos sube la presión. Nos sube la presión arterial para que pueda mantenerse nosotros la fuerza muscular para defendernos o huir. Ahora, si esto se mantiene en el tiempo, nos produce todas estas enfermedades. Vamos a ver más adelante que produce también alteraciones en el sistema de coagulación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo vivo estresado, es obvio que a la larga voy a hacer hipertensión arterial, se me va a caer el cabello, voy a tener alteraciones digestivas, lo que como me distiende, me hace mal, o empiezo a acumular grasa, como decía uno de sus compañeros, porque el cerebro lo interpreta que va a necesitar energía para seguir luchando, porque siempre me está elevando la glucosa. ¿Ya? Necesita elevar la glucosa porque sabe que este músculo consume mucha energía y la energía viene en forma de glucosa. ¿Ya? ¿Qué más? Fíjense cómo va a actuar a nivel de diferentes sistemas el estrés. ¿Ya? Habíamos dicho que inicia en la corteza cerebral o en el cerebro y este estrés yo lo puedo producir, generar esa respuesta desde la corteza cerebral, ya sea por algo que está pasando realmente o porque solo yo me estoy imaginando. Porque solo yo me estoy imaginando. Lamentablemente se ve mucho en el género, en nosotras las mujeres. Por eso no desarrollan fibromialgia casi nunca, porque son más fríos, ¿no ven? En cambio, nosotros somos capísimos para hacernos la película en la cabeza de todo. ¿Ya? Nos hacemos la película de todo lo que va a pasar. Entonces, eso nos estresa y nosotros empezamos a desarrollarlo como dolores, diferentes tipos de dolores. O dolores, le cae mal la comida, le duele el estómago, ya empieza a medicarse. ¿Ya? No puede dormir, empieza a medicarse. Porque si yo estoy estresado y tengo que estar alerta, ¿ustedes creen que voy a dormir? No puedo dormir. No se puede dormir. Entonces,
le cae mal la comida, no puede dormir, como necesita glucosa, ahí vienen, empiezan a los famosos piqueos, comen todo el tiempo, y de preferencia comen dulce. También hay estreñimiento. Hay estreñimiento porque como no le interesa la digestión, porque necesita defenderse, el sistema, ahí entra el sistema autónomo, ¿cuál es el que está funcionando? Aquí está el sistema nervioso autónomo. ¿Dónde está? Sería el parasimpático. No es simpático. Si hay estreñimiento, sería el simpático. Sería el simpático. ¿Ya? Aquí está. Sistema nervioso autónomo. Si yo estoy estresada, tengo al simpático funcionando porque el simpático me sube la presión, el simpático me aumenta la presión cardíaca, el simpático me baja la función intestinal porque no me interesa hacer digestión si yo me estoy defendiendo. ¿Ya? En cambio, el parasimpático hace todo lo contrario. Baja la presión arterial, produce la liberación de óxido nítrico que produce vasodilatación, baja la frecuencia cardíaca, aumenta el peristaltismo intestinal. Eso hace el parasimpático. Pero yo en estrés siempre tengo el simpático por arriba, siempre lo tengo activado. Entonces, fíjense, a través del sistema límbico, ¿de qué se encargaba el sistema límbico? De las emociones. De las emociones, es el cerebro emocional, ¿ya? Entonces, este estado emocional, claro que me va a producir alteraciones en mi salud, en la salud. Y fíjense, es tan importante que después de la pandemia decimos, hemos tomado conciencia de darle importancia a la salud emocional y a la salud física. Entonces, este hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis anterior, va a poner en marcha el sistema hipófiso, digamos, hipotálamo hipófisis suprarrenal, y vamos a tener aquí la liberación de cortisol. Esta liberación de cortisol va a producir, obviamente, lo que decíamos antes, mantener la glucosa alta, y va a producir una supresión de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Y viene aquí este mismo hipotálamo, va a producir, no se olviden que en este núcleo se producía también adrenalina y noradrenalina, va a activar nuestro sistema nervioso autónomo, igual va a terminar activando a la médula suprarrenal, que va a terminar produciendo los mismos efectos. Todos, fíjense, van a terminar aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, produce midriasis, porque yo necesito ver hacia dónde voy a correr o contra qué voy a pelear. Va a producir serostomía. ¿Qué es serostomía? Eso hay que preguntar. ¿No? ¿No saben? Serostomía es la falta de liberación de saliva, de lágrimas, ¿ya? Por eso se seca la boca. Un anestesiólogo me decía una vez, alguna vez les preguntaba, me dice, ¿por qué los anestesiólogos nos deshidratamos y nos seca la boca? Entonces yo les digo, no será porque estamos estresados en el quirófano. Produce serostomía, ya, falta de liberación. No les interesa al cerebro, no le interesa producir saliva ni nada de eso cuando está asustado, cuando necesita defenderse. ¿Ya? Y hay un incremento de la fíjense, hay un incremento de la capacidad de coagulación de la sangre. Una persona que vive estresada es obvio que tiene más probabilidad de hacer un infarto agudo del miocardio o un ACV. ¿Ya? Fíjense lo importante que es manejar el estrés, y sobre todo nosotros no le damos importancia. Ya en los congresos de anestesiología, se agregan dos capítulos importantes siempre. Uno es la adicción y burnout. Se agrega siempre eso, y se agrega un capítulo que es de mindfulness y meditación. ¿Ya?
nuestro estrés, aprender a manejarlo desde ahora. ¿Ya? No, ¿y por qué sube la capacidad de coagulación de la sangre? Lo que pasa que se genera, si bien aquí hay una supresión de nuestro sistema inmunológico, se produce un estado inflamatorio. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que las plaquetas reaccionan ante un estado inflamatorio y ellas tienden a agregarse? ¿Ya? Ante cualquier estado inflamatorio las plaquetas tienden a agregarse. Entonces eso, pero no es específico porque puede formarse en cualquier parte. Por eso incrementan el factor 2 de protrombina en nuestra población. Altera la adhesión plaquetaria y el factor 2 o factor 7 también, que van a hacer que aumente ese estado de coagulabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto les digo porque a mí me pasó, ¿ya? A mí me pasó. Y a mí me llena de broncoides, de cansada, de todo por ahí. No, y lo único que tenía que hacer era mejorar mi dieta y tratar de relajar más. Porque si nosotros estamos estresados, ya habíamos visto que el flujo sanguíneo al tubo digestivo, ¿ya? El flujo sanguíneo al tubo digestivo se reduce. Entonces, al reducir el flujo sanguíneo al tubo digestivo, altera toda la microbiota. Si se altera toda la microbiota del tubo digestivo, se produce permeabilidad intestinal. Han visto que la mucosa intestinal tiene enlaces entre células, ¿verdad? Entonces, esas evita que pase todo el contenido del intestino hacia la circulación. Pero si esos enlaces se rompen por el estrés, por la disbiosis, entonces todos los tóxicos del colon, además que si estoy estresada, estoy estreñida, ¿ya? Todos los tóxicos pasan a la circulación y eso me van a producir un montón de alteraciones o de manifestaciones que van desde caída del pelo, falta de sueño, manifestaciones cutáneas, estreñimiento, dolor abdominal, alteraciones en el peso, porque o bajo de peso o subo de peso. Entonces me va a producir esto, dolor, ansiedad y Dermatitis. aquí Cáncer. produce cáncer. Disculpe, eso quería preguntarle. El cortisol igual produce que haya mayor riesgo a padecer anemia, ¿sí? El cortisol produce mayor riesgo dependiendo de qué otra, como les digo, no es lo mismo que nos suba el cortisol a cualquiera de nosotros, a una persona que tiene 50 años y que ya sufre resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces esas cosas para depender. No siempre, pero sí puede, dependiendo de con qué otras patologías que nosotros no sabemos Asociadas. ¿Ya? Doctora, ¿el estrés puede producir neuralgia? ¿Qué? Neuralgias, o creo que Por así se llama. supuesto. Es la principal causa de neuralgias. ¿Ya? ¿Han escuchado, acá no han escuchado hablar la parálisis facial por estrés? Eso viene a personas jóvenes. A un niño. Entonces, parálisis facial por estrés. ¿Qué parte craneal se paraliza ahí? Fíjame. El facial. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué es el facial? Entumecimiento del nublado de la cara. ¿Qué es el facial? Los músculos faciales, la expresión facial. Los músculos de la mímica facial. Entonces, ¿cómo es un paciente con parálisis facial? Sonriendo la mitad de la cara, ¿ya? Guiña solo la mitad de la cara que está normal, la otra no. Tiene una parte caída de la cara, inexpresiva. Entonces, las neuralgias, chicos, las neuralgias y la neuralgia posherpética tiene estrecha relación con el estrés.
Y yo veo mucho de eso, créanme que me cuesta un montón trabajar con ese tipo de pacientes cuando yo le digo, ¿sabe qué, señor o señora? Tiene que ir al psicólogo. ¿Se imaginan cómo me responden? ¿Qué me está queriendo decir? Que estoy loca. Y le dan la orden y no va. Y le dan la medicación y a la semana sí, me mejoraba, pero no muy bien. ¿Ha ido a la psicóloga? No. Entonces, el estrés es una de las principales causas de neuralgias. Hipertensión, diabetes, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, todo eso va a producir, ¿ya?, el estrés. Y el trastorno por estrés postraumático se lo van a ver en psiquiatría porque es una patología ya más seria, mucho más seria, ¿ya? Ahora, nosotros debemos aprender a diferenciar el estrés de la ansiedad, ¿ya? Fíjense qué diferencias tenemos. En el estrés, nosotros podemos tener una causa en medio, ¿ya?, como habíamos visto, un estímulo o simplemente imaginarnos cosas. Yo puedo tener, y esta adaptación, un proceso de adaptación, puede ser bueno o malo al estrés. Por eso, ¿han escuchado hablar de la resiliencia? ¿O alguien ha leído sobre resiliencia? Es la capacidad de adaptarse. Es la capacidad de adaptarse a pesar de las condiciones adversas que puedas tener. Y en medicina, biológicamente, ¿qué se llamaría eso? Homeorexis, ¿ya? Yo produzco una alteración en la fisiología y mi cuerpo se tiene que adaptar a funcionar en esas condiciones. Eso es lo que pasa con las personas que viven hipertensos o los que viven diabéticos, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa? Generalmente la ansiedad es netamente emocional, ¿ya? Esta amenaza que ellos sienten puede ser real o puede ser imaginaria. En la mayoría de las veces es imaginaria. ¿Por qué? Porque sufren principalmente los adolescentes. Los adolescentes tienen muchos complejos. Ya fue una etapa difícil. Entonces, me han mirado feo, me han hecho gorda, me han dicho que no me he visto bien, todo les afecta. Entonces, eso va a generar cuadros de ansiedad, ¿ya? El estrés surge como una respuesta adaptativa, pero que son más sostenidas en el tiempo o que son agudas y que necesitan respuesta inmediata. Y que generalmente van a tener una respuesta fisiológica. La ansiedad, de nuevo, es emocional y la ansiedad en términos generales va a ser parte del estrés, ¿ya? En el estrés, la preocupación por eventos futuros, se dice que nosotros no somos felices porque o vivimos en el pasado o vivimos desgastados por el futuro, ¿no ve? Vivimos reviviendo nuestros traumas por culpa de mis papás, de mis hermanos y no sé qué, o vivimos pensando en que yo quiero esa casa, no puedo pagar el auto, que necesito eso, entonces nos olvidamos de vivir eso. Suena muy filosófico, muy bonito, muy romántico, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿ya? Pero se puede. Entonces también puede asociarse a situaciones externas. Habíamos dicho que hay un tipo de estrés químico, un tipo de estrés emocional y un tipo de estrés físico. Denme un ejemplo de estrés físico. La rigidez muscular, ¿ya? Puede ser. Esa respuesta, este cortisol elevado, lo que hace es mantenernos, como decía su compañero, en modo lucha. Si nos mantiene en modo lucha, nos mantiene con contractura muscular. Y si mantenemos una contractura muscular, nos va a producir ¿qué cosa? Cefalea, dolor cérvico dorsal, nos va a producir
pero más que todo es el estímulo. El estrés puede producir serostomía, ¿ya? Serostomía. Reduce la producción de lágrimas, se seca la boca. Entonces, eso de esa forma puede contribuir. Y si además yo le asocio a que hoy en día estamos mucho tiempo frente a las pantallas, porque nos vemos obligados, porque nuestra dependencia nos obliga también, entonces eso va a sumar, ¿ya? Y sí, una forma hay ya hay retiros que se llaman los retiros de desintoxicación de dopamina, ¿ya? Porque lo que nos producen las redes sociales y toda cuántos likes recibo y cuántos no, entonces eso es dopamina, ¿ya? Entonces dopamina detox se llaman los retiros donde yo me aíslo de las redes sociales, de los estímulos de las pantallas sobre todo, para reducir niveles de dopamina que me pueden llevar a eso. ¿Ya? Bien. Así que no sea motivo para desestresarse demasiado hoy. Que el desestrés emocional puede llevarles a un estrés químico. ¿Quién tiene la lista? Probablemente tenga una hemorragia interna, ¿no ve? Esto me está diciendo que puede este paciente chocarse, que está hipotenso, que está taquicárdico, el llenado capilar está muy prolongado, ¿ya? Está pálido, porque habíamos dicho que hay esa redistribución ante tanto estrés, hay una redistribución del flujo sanguíneo, entonces va a sacar sangre de la circulación y de la circulación plástica que está en todo el cuerpo digestivo y lo va a llevar, lo va a dirigir hacia órganos vitales, como el cerebro, el riñón, ¿ya? Entonces, ese paciente tiene que ir, ¿qué le pediríamos? ¿Ya firmaron toda la lista? Falta yo, como siempre. ¿Quién tiene la lista? Aquí.